Muy buenos días. La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial les da la más cordial bienvenida al segundo día de la Semana de la Sostenibilidad 2024, impulsando negocios sostenibles y sociedades resilientes. Mi nombre es Claudia Díaz y los acompañaré durante la jornada del día de hoy. Deseamos recordar que la Semana de la Sostenibilidad 2024 se lleva a cabo gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Patrocinadores Oros, Cervecería Hondureña, Walmart México y Centroamérica, Progresa con Educación, BAC, DINAM, PADF, patrocinadores Plata Diunsa, Cibor, Cargill, Vanguardia, Nestlé, Picosa, Cementos del Norte, Fundación Terra, patrocinadores Bronce, Intur, Coraza, Operadora Portuaria Centroamericana, Gildan, Grupo Agrolíbano, Lactosa, Colonial, Banpaís, Care Internacional, Distribuidora Ismania, RAP, Aliados Estratégicos, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Unitec y nuestros patrocinadores partners, La Prensa, Estrategias y Negocios, Enter 504, Telepaís, Radio América, Campus TV y Audiosistemas. Nuestros patrocinadores tendrán stands en la Expo Sostenibilidad que se llevará a cabo de manera presencial el 22 y 23 de mayo en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de la CCIC, donde brindarán información diversa de sus actividades empresariales relacionadas a la sostenibilidad con actividades interactivas que les permitirá a los participantes recibir muchas sorpresas. Recordándoles que el acceso a todo el evento es sin costo. Visite el sitio semanasostenibilidad.fundarse.org para inscripción en las conferencias virtuales, presenciales y visitas técnicas. Los invitamos a seguir la conversación de todos los acontecimientos, fotografías y videos de la Semana de la Sostenibilidad 2024 en las redes sociales de Fundarse, Facebook, X, Instagram, YouTube, con el hashtag Semana de la Sostenibilidad 2024. Informarles que el día de hoy tenemos 3 importantes panelistas. Uno de ellos habla el idioma inglés, para lo cual tenemos habilitado interpretación simultánea. Quien lo requiera, por favor, habilitar el canal de interpretación que está habilitado en la parte inferior de la pantalla con el símbolo de globo. Si usted quiere escuchar en español, habilite el idioma español. Si usted quiere escuchar el idioma inglés, habilite el idioma inglés. Dando estas instrucciones, también tenemos habilitado la interpretación de lengua de señas para quien requiera asistencia con el intérprete Jonathan Tosta, también que ya está habilitado la interpretación de lengua de señas. Y bueno, pues vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Desde hace años se viene observando en todos los sectores un interés creciente por los aspectos vinculados a la confianza y la reputación, como son la responsabilidad corporativa, el cumplimiento regulatorio, los buenos resultados financieros, la innovación, la comunicación, la identidad de marca y la incorporación de criterios ASG en la gestión, entre otros. En definitiva, factores que impactan en la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Esta mañana, el tema central es la gobernanza, aspecto clave en la gestión de riesgos reputacionales. El panel del día de hoy está integrado por personas con mucha experiencia en la temática. Recibimos el día de hoy al señor César Rodríguez, vicepresidente senior del Marshall Darshall para Caribe. Él es administrador de empresa, especialista en gestión de riesgos informáticos y estudios, con maestría en gestión integral de riesgo, y es parte del equipo técnico que elabora el informe global de riesgos cada año. Tenemos también a la señora Paula Amada, directora de sostenibilidad global de Gildan, con 23 años de experiencia. Ella cuenta con una licenciatura en ciencias ambientales y maestría en administración de empresas. Y contamos por parte de Pisolante con el señor Luis Indriago,
licenciado en Comunicación Social, diploma en Gestión y Gerencia Empresarial de la Universidad de Sabana, consultor senior en Pisolante. Para el día de hoy estábamos contando con la presencia de la señora Ana Cecilia Varela. Desafortunadamente por una causa mayor, ella no se pudo hacer presente, pero tenemos una excelente representación con Luis Indriago al día de hoy, que también maneja muy bien ese tema y es un representante muy bien designado por parte de Pisolante. Entonces, iniciamos con el panel del día de hoy, con nuestros tres representantes que tenemos. Y quisiéramos abordar primero a Luis con el tema de gestión reputacional. Luis, acorde a la firma Pisolante, hoy la reputación es como un valor intangible que puede alcanzar con algunas organizaciones cifras muy superiores a la suma de todos los activos físicos. Luis, ¿por qué una buena gestión reputacional se convierte en un tema de alto valor y de confianza para todas las partes interesadas con las cuales una empresa interactúa? Bien, buenos días, Claudia. Buenos días a todos en esta reunión que es muy grato para mí, muy grato para Pisolante. Un año más estar en esta Semana de la Sostenibilidad, en la cual hemos estado en los últimos años acompañando de distintas maneras y en esta ocasión me complace muchísimo en nombre de Pisolante estar con ustedes. Lo primero que debo hacer es excusarme un poco por tener que conectarme desde el móvil en estas trampas de la tecnología. No funcionó el driver de la cámara en la computadora, así que tuvimos que recurrir al plan B, que como siempre es el móvil, así que a algunos les incomodará un poco el formato, a mí incluso me incomoda porque no puedo verlos como a mí me gustaría verlos a todos ustedes, pero aquí estamos y es lo más importante. Fíjate, Claudia, hay un tema, el tema de la gestión de la reputación es un punto que ha ido, o un elemento que ha ido creciendo en la gestión o en la dirección de las empresas, no solo globalmente, sino en Latinoamérica. La gestión de la reputación como uno de los intangibles importantes, entendiendo que el valor de las empresas ya no está solamente en los activos físicos, ya no está solamente en los activos financieros cuantificables, sino que hay una cantidad de activos, de valores, entendiéndolo como assets, en que son elementos fundamentales para la gestión de la empresa. El valor de la marca, el valor que tiene el conocimiento implícito, este es otro de los intangibles. El valor de las relaciones que tiene esa empresa es otro de los intangibles. Y como ellos pudiéramos mencionar otros, la reputación es un valor esencial en la gestión. Y lo que no se mide, no se puede gestionar. Entonces, tú tienes que saber cómo haces para, cómo medir la reputación en principio. Tú tienes que gestionar la reputación porque al final es un valor, es un activo de tu empresa y así de manera, digamos, sencilla hay una razón, esas son, digamos, las razones, digamos, fundamentales, ¿no? Podríamos ahondar un poco, pero vamos a dejar que la conversación fluya y así podemos ir agregando algunos otros elementos. Muchas gracias, Luis. Y ante este tema de gestión reputacional, mantener la reputación ante el tema de los riesgos a los cuales la empresa se enfrenta es bien importante, ¿verdad? Y en este caso, pues quisiera ver con el tema de los riesgos, ir pasando con César. Y uno de los temas principales en el tema de riesgos es el informe global de riesgo. Y bueno, la organización para la cual trabaja César participa directamente en la elaboración del informe global de riesgo. El informe global de riesgo es una guía esencial para identificar, comprender y prepararse para los mayores riesgos de la actualidad.
describe los principales problemas de riesgo a que se enfrentan los líderes y proporciona prácticas para planificar con confianza lo que está por venir y también cuidar esa gestión reputacional que nos mencionaba como intangibles Luis. Marsh, como firma de expertos, tiene un papel fundamental en el desarrollo de este informe. Quisiera consultarle a César por qué las empresas hoy en día debemos analizar los riesgos globales priorizados y vincularlos a la gestión estratégica de nuestro negocio. Por favor, háblanos un poquito qué nos trae este informe global de riesgo del año 2024. Ok, Claudia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por tener el espacio aquí para compartir un poco, como Claudia lo dice, lo que hacemos desde Marsh McLennan para el informe global de riesgos que se elabora para el Foro Económico Mundial. Digamos que este año voy a compartir un poco mi pantalla para poder darles un poco la visual de esos riesgos que nos trae este año el informe. Digamos que lo primero que todo es digamos un título que me parece interesante. Digamos que estamos hablando que es navegar por un mundo alterado, y alterado va a ser desde diferentes perspectivas. Cada día el mundo es mucho más rápido, más complejo, con unas volatilidades en términos de riesgo que en algunos casos todavía estamos entendiendo esas variabilidades de esos riesgos que se acrecentan y la velocidad. Como tal vez Claudia lo estaba mencionando, nosotros en el informe tiene dos partes. Una primera parte que es elaborada por expertos de riesgo, que son los que se empiezan a pensar cuáles son esos riesgos principales que nos afectan como planeta, como sociedad, como gobiernos, como empresa y como sociedad civil. Y es ahí donde nos hace un primer planteamiento de cuáles son esos primeros riesgos de ese juicio de expertos. Y después hay una segunda parte que trae el informe, que todos los años la traemos, y es las preocupaciones para los líderes de negocios para hacer negocios. ¿Y cuáles son esos riesgos que le preocupan a esos líderes para hacer negocios en una visión un poco más de corto plazo? Este año el informe nos trae, digamos, como tres secciones principales. Una sección donde hablamos de, estamos en un punto de inflexión, estamos en unos puntos donde hay riesgos que llegamos a un punto de no retorno prácticamente. Ahora los vamos a explicar. Viene otra parte donde hablamos que estamos ya por encima de los límites de ciertos riesgos y uno de los cuales principalmente conocemos es todo el tema de cambio climático. Y por último, darles una reflexión de cómo gestionar esos riesgos. Tal vez Claudia lo mencionaba, y es que para la sostenibilidad del negocio, la sostenibilidad es un tema de corto y largo plazo. O sea, uno hace que los negocios sean sostenibles en el largo plazo, que la sociedad, que como planeta sea sostenible en el largo plazo. Entonces, es ahí donde nosotros traemos el informe para que primero reconozcamos que estas son situaciones que se están presentando, y dos, que empecemos a tomar acción sobre las mismas. Creo que de los retos principales de poder gestionar esto es que todos tenemos intereses diferentes, como países, como zonas geográficas, tenemos realidades diferentes, pero entonces tenemos que empezar a entender cuáles son las realidades que a cada uno nos afectan de primera forma, y dos, lograr la cooperación entre todos los actores, que es una parte súper compleja. Entonces, les muestro aquí rápidamente cuáles son ese panorama de riesgos de corto y de largo plazo. Hoy en día, y para sorpresa de todos nosotros, el riesgo que vemos en el corto plazo número uno es un riesgo nuevo en el reporte, y nos habla del riesgo de desinformación o mala información. Y eso, ¿por qué hoy en día es mucho más relevante? Es principalmente porque la generación de la información, lo que llamamos los fake news, hoy en día es mucho más sencillo hacerla, crear ese tipo de información, sobre todo con el uso potencial o potencializado de la inteligencia artificial. Anteriormente, crear fake news requería tener mucha gente, ser experto en la materia que quisiéramos hablar, y segundo, tener un dominio del lenguaje sobre el cual quisiera hablar. Hoy en día la inteligencia artificial ya maneja temas de multilenguaje, ya maneja la posibilidad de buscar información
a nivel mundial no era que Google no lo tuviéramos o Internet no lo tuviéramos, pero hoy me lo genera de la forma en que yo quiero, y aparte de eso me permite difuminarlo de manera amplia. Entonces, eso es una primera parte que tenemos ahí de como riesgo como tal. Les voy a contar más adelante un poco cómo esto se está vinculando con los temas de democracia y cómo afecta el tema de populismo. Viene otro tema que es importante, el evento de los climas extremos. Definitivamente seguimos con riesgos relacionados con el clima extremo. Cada día los temas de clima son más fuertes. Honduras, al igual que muchas partes del Caribe, este año la temperatura no disminuyó y estamos teniendo temas de sequías en gran parte del territorio de Latinoamérica. Y en el Caribe, por lo menos estamos esperando que la temporada ciclónica, que estamos a una semana de que inicie, el 1 de junio, este año se espera una temporada ciclónica muy activa, con ciclones incluso por encima de 23 ciclones esperados, cuando en el pasado estábamos hablando entre 15, 17, ya era grande. Entonces, esto demuestra mucho el tema de esos eventos extremos. Y así como tenemos ciclón, vamos a tener muchos otros. Ya estamos viendo incendios forestales, ya estamos viendo, incluso hoy en día hay un riesgo importante que es el tema de ondas de calor, de los choques de temperatura y cómo afectan a la fuerza laboral. Entonces, esos son riesgos que estamos viendo como tal. Viene el tema de polarización social. Seguimos con temas de polarización social, principalmente Latinoamérica no deja de serlo, donde también la polarización se da desde la perspectiva de actores políticos y no políticos, y donde manejamos, digamos, y mucho más difícil articular la cooperación cuando tenemos mensajes diferentes. Esto se había venido exacerbando en años anteriores, la pandemia fue los vacunas antivacunas, y hoy lo manejamos en discursos políticos que nos ponen en confrontación dentro de cada una de nuestras sociedades. Viene el tema de ciberseguridad, definitivamente sigue en incremento los temas de ciberseguridad, también potencializados por los temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial trae cosas muy positivas, eh, pero también muy negativas. En el caso de la inteligencia artificial, los ciberdelincuentes la están utilizando para masificar y hacer más sofisticados sus ataques, y en ese sentido, pues también vamos a tener una mayor exposición a estos temas. Anteriormente veíamos que el tema de ciberseguridad lo veíamos solo en industrias financieras. Hoy cualquier industria e incluso a nivel personal somos sujetos de poder ser víctimas de un ciberataque. Conflicto armado interestatal es cada vez más frecuente a nivel mundial, sobre todo por las tensiones geopolíticas que se tienen entre China y Estados Unidos, y obviamente también exacerbado por el conflicto Rusia-Ucrania, y ahora más reciente con el conflicto israelí. Entonces, esto está generando. Uno en Latinoamérica veía esos problemas muy lejanos, pero cada día tenemos una mayor afectación de esos conflictos interestatales, e incluso sí tenemos una tensión hoy o un punto de calor en Latinoamérica que tiene que ver con la problemática que existe entre Venezuela y Guyana, ¿sí? Entonces, ahí sobre un conflicto que venía de años anteriores, se ha activado, y donde hay unos intereses económicos significativos, pues parte de eso. Los demás bienes, desigualdad o falta de oportunidades económicas. Esto se ha exacerbado después de la pandemia, donde nos dimos cuenta que efectivamente tenemos sociedades o países con un desequilibrio muy importante, o que tenemos fallas de oportunidad. Voy a hablarles un poco más adelante acerca de eso. Inflación, seguimos con rezagos de inflación que veníamos, ya a pesar de que ha disminuido la inflación, todavía no llegamos a niveles de 2019, e inflación tiene un componente importante en las tasas de interés. Entonces, tasas de interés baratas todavía no tenemos, y a pesar de que la Fed todavía está planeando ya empezar a disminuir un poco las tasas de interés, los impactos, digamos, de esas bajadas de tasa no lo vamos a ver en el corto plazo. Tema de migración voluntaria, y ustedes en Honduras lo saben mucho más que nosotros, pues digamos, toda la migración que hay hacia Norteamérica por diferentes motivos. Uno de los motivos de migración voluntaria es
el cambio climático, donde se afectan zonas de producción agrícola, como puede ser gran parte de Latinoamérica, y al no haber oportunidades migramos. Otros pueden ser por violencia y otros definitivamente por desempleo o fuentes de empleo que afectan y que llevan a que las personas tomen decisión de salir a buscar sus medios de subsistencia en otros lados. Viene el riesgo de caída económica o desaceleración económica, a pesar de que todavía estamos ahí, que no hemos entrado, de todos modos el ritmo de la economía china se ha desacelerado y nos marca unas pautas importantes a nivel mundial. Y pues Estados Unidos todavía no ha logrado, digamos, su pico de producción y pues Europa también está en una situación muy similar. Por lo tanto, está latente que podamos tener una desaceleración mucho más pronunciada, a pesar de que últimamente parece desaparecer. Y por último, los temas de contaminación. Estos son los temas de corto plazo. Si nosotros vemos de largo plazo, siguen siendo prácticamente los mismos riesgos. Tal vez nos cambia un poco el orden, pero lo que quiero decir en el largo plazo son los riesgos climáticos que dominan, digamos, el futuro de esos riesgos o las exposiciones principalmente como tal a los temas medioambientales o de eventos de la naturaleza. Tal vez desinformación y mala información no es que caiga al quinto lugar, lo que pasa es que los otros son tan relevantes que definitivamente van a tener una preponderancia. Aparece sí el riesgo número 6 y es muy importante que lo empecemos a considerar. ¿Cuáles son esos resultados adversos de las tecnologías de inteligencia artificial? Hoy todavía estamos en muchas organizaciones entendiendo cómo nos va a afectar el tema de inteligencia artificial, entendiendo qué procesos y las compañías cuando necesitan mejorar, digamos, sus rendimientos financieros, pues van a hacer uso efectivo de este tipo de tecnologías y esto puede tener unos impactos adversos en el desempleo, en ciertas actividades que pueden ser hoy sujetas de ejecutarse por mano de obra y que en Latinoamérica, por ser mano de obra barata, no consideramos la tecnología, pero hoy esto va a ser mucho más barato en la medida que se masifica. Entonces es importante empezar a considerarlo. Adicional que las compañías pues definitivamente pueden empezar a considerar esas herramientas para mejorar productividad y mejorar efectivamente sus desempeños. De resto, permanecen ahí. Esto es, digamos, como la foto, Claudia, de cuáles son esos elementos principales y más adelante podríamos desarrollar otros aspectos relacionados con estos. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que ya nos pone un panorama a todos los participantes. Comentar que tenemos 217 personas conectadas. Importante resaltar el tema de desinformación y mala información, que va muy vinculada al tema que Luis nos mencionaba al inicio, ¿verdad? Sobre el tema de la gestión reputacional y lo importante que hay que manejarlo, el tema de eventos y climas extremos y el tema de polarización social. Entonces, a continuación quisiera pasar ya a la práctica de una empresa, de cómo aborda estos riesgos y viéndolo desde la perspectiva de empresa, ¿verdad? Para esto, pues tenemos invitados hoy, el día de hoy, a la representación de Gildan Global, que ellos han utilizado este esquema de utilización del informe global de riesgo para aplicar el tema de criterios ASG a lo interno de su operación. Y quisiéramos abordar ahorita a Pounan, recordándoles a los asistentes que Pounan habla en inglés, que tenemos habilitado interpretación simultánea, para lo cual habilite la función de globito que aparece en la parte de abajo del Zoom para que usted pueda habilitar y coloque el idioma español para poderla, si usted necesita asistencia. Pouna, buenos días. Quisiéramos conocer, bueno, ante este panorama que nos presentó César, ¿verdad? Que me imagino que ustedes lo están analizando frecuentemente. ¿Cómo ha fortalecido la estrategia ESG la próxima generación de Gildan en sus temas de gobernanza para la sostenibilidad de la empresa? Well, thank you so much. Again, my name Bien, muchísimas gracias. De vuelta, Memo Puman y yo soy la directora global de Gildan de Sostenibilidad Global y estoy aquí representando orgullosamente a un equipo verdaderamente global de personas que nos ayudan en términos de cómo promover e integrar la sostenibilidad en nuestra compañía. Y también me honra mucho el ser parte de la Semana
de sostenibilidad de Fundarse del 2024. Sé que en Gildan nos enorgullece ser socia de Fundarse y nos complace participar. I have Entonces, muchas gracias. to share, and I think Tengo it's una going to presentación que compartir y creo que estará muy en consonancia con lo que mis colegas han presentado, César y Luis. Así que gracias por eso. just give me 1 second as Denme I, por favor solo un segundo a medida que comparto mi pantalla. and then there's one more step I think I Y have luego to hay take. un paso más que tengo que tomar, así que esperamos que pueda todo salir bien. Okay. So again, just before we Bien, dive right de in, vuelta. Solo antes de indagar en el tema de una, quería mencionar brevemente quiénes somos. Somos una organización que lidera la fábrica de ropa y ropa interior y ropa para actividades. Tenemos 5 marcas que producimos mostradas en la pantalla y creo que es importante también saber que estamos enormemente integrados en la manufactura. Lo que eso quiere decir es que hablamos el proceso todo desde los materiales primos hasta los productos finales que vendemos a clientes que se venden luego a consumidores finales. Tenemos 45,000 personas de 12 países diferentes que empleamos y vendemos a más de 60 países mundialmente. Pensé que sería interesante compartir un breve video que resume lo que hacemos y los productos que hacemos. Is far more than t-shirts. Gildan es más que camisetas. Lo que comenzó como un negocio canadiense de ropa en un canal, en un punto de venta, evolucionó a la manufactura integrada verticalmente más grande del mundo, una organización líder y responsable, haciendo que la manufactura sea mejor. Durante años hemos invertido $2 billones desarrollando un modelo de manufactura único guiado por una cultura de sostenibilidad desde la cima. Ahora expandimos nuestra huella digital de manufactura y capacidad en regiones estratégicas e incluso más allá, desarrollando relaciones con clientes de tiempo para desbloquear nuevas oportunidades. Durante años mostramos cómo se hace manufactura responsable mejorando las condiciones a todas las personas empleadas, asegurándose de la seguridad, reducción de huella de carbono, buscar materiales primos locales, reducir nuestro uso de agua e invertir en nuestras comunidades. Todo esto es gracias a una veeduría sin paralelo para la cadena de suministro, dedicación a las personas y respeto a las localidades en el mundo. Ahora trabajamos incluso más para promover estas iniciativas e ir más arriba, lo que dará oportunidades para la manufactura a todo mundo. so I hope that gives a bit Me more espero que eso dé un poco más de contexto sobre lo que hemos hecho, quiénes hacemos y nuestra huella, perdón, operativa, que es muy global. Y diré, durante los últimos años se ha vuelto más compleja, pero es importante el entender el viaje en el que hemos estado para entender cómo eso nos afecta desde una perspectiva reputacional el día de hoy. company. I'm proud to say that this year we're Esta es una celebrating compañía que me enorgullece en decir que celebra su 40 años. Y en términos de sostenibilidad, este año en junio publicaremos nuestro 20º, perdón, reporte de sostenibilidad. Como muchas empresas, comenzamos a crear reportes para compartir a contrapartes externas lo que estábamos haciendo para mejorar el ambiente, las comunidades, nuestra fuerza laboral. Y creo que eso es importante porque lo hemos hecho por tiempo. Y como ven en la diapositiva, hemos mejorado los esfuerzos con el tiempo. with implementing a biotop Comenzamos implementando un sistema de tratamiento de desechos de forma o biológicos. Luego, en el 2022, comenzamos a tener políticas perdón, en el 2002, ver nuestro impacto ambiental y código de ética y desarrollándolo con el tiempo. Como muchas compañías, Gildan comenzó con un pequeño equipo
que trataba de operar con diferentes socios dentro de la organización, pero diré también que es una compañía que hacía decisiones relacionadas a la sostenibilidad, aunque quizás no pensaron que eran esfuerzos de sostenibilidad, ¿no? El hecho que la empresa ya estaba tomando decisiones para integrar la sostenibilidad nos ayudó mucho cuando veíamos de forma más reciente en la parte de las fechas finales, cuando actualizábamos nuestra evaluación de los materiales, lo que realmente toma insumos de contrapartes locales como las comunidades, ONGs, clientes, pero también insumos internos de la fuerza laboral, la junta y equipo de gerencia para definir en qué enfocarnos, manteniendo presente que comenzamos el proceso en el 2020 y había un enfoque realzado en la sostenibilidad en ese entonces, debido a la pandemia del COVID-19. I'll just flip to the next slide. Seguiré en la siguiente diapositiva. A través de la evaluación de los materiales, desciframos que teníamos 5 pilares y ahora trabajamos hacia 10 diferentes metas. Incluyen clima, agua, buscar la fuente de nuestros productos, como el algodón, el aumentar la fuente de textiles tradicionales alternativos, también las tendencias de empaque sostenible, reducir el desecho, pero también aumentar el nivel de, por ejemplo, mujeres en niveles altos de nuestra empresa, y también desarrollar un marco global de seguridad en todas nuestras operaciones para aumentar el apoyo a las comunidades, trabajando en la asignación de 1% de nuestras ganancias al desarrollo comunitario y esfuerzos, y también en nuestras divulgaciones. La última la estamos revisando, pero estamos utilizando un marco llamado TCFD, que son de divulgaciones mm, financieras. Antes de la siguiente diapositiva, quiero mencionar que es importante que en el 2021, cuando yo comencé, estábamos considerando nuestra estructura de gobernanza. Aunque ha habido un equipo de sostenibilidad ya de tiempo, hemos hecho esfuerzos en la organización y un buen trabajo. Ahí la compañía entendió que necesitamos mejorar nuestro esfuerzo y ver dónde fortalecíamos una área. Y esta fue el establecimiento de nuestro comité ESG, que está liderado por nuestros oficiales, perdón, administrativos y financieros, y también nuestro oficial director ejecutivo y presidente de la compañía, e incluye todo nuestro equipo ejecutivo. Estos 5 pilares están liderados por una persona presidente o vicepresidente. Puede que se pregunten por qué elegimos este camino. En parte, bueno, no en parte, sino la razón es que estas metas tenían que ser apropiadas por personas que tenían visibilidad para las decisiones estratégicas, que hicieran decisiones en cuanto al costo todos los días, consonancia directa con los recursos, y también las personas que lideran estos pilares reportan a la junta directiva. Así que veíamos cómo verdaderamente integrar la sostenibilidad en toda nuestra empresa, y hay mucho que aprendimos desde entonces. Lanzamos estas metas durante los últimos años, así que rápidamente hablaré de ellas. Algo es que la sostenibilidad no es un departamento, es un, un equipo, incluye a todo el mundo, desde la junta directiva y del liderazgo de una organización hasta la fuerza laboral. Eso es importante desde la perspectiva reputacional. Si hay personas que están desde la cima hasta todos los aspectos de la organización, todo el mundo You trabaja hacia la misma understand meta, todo el mundo se what asegura de que what you're trying to entiendan achieve, qué and also están tratando de lograr, y también cómo se aseguran de que aquello que están reportando de rendimiento de cuentas, básicamente para ver que están haciendo lo que dicen que hacen. Y creo que Luis dijo en su comentario, no, que
lo que no se mide no se maneja, eso es cierto. La forma en que establecimos las metas es que tenemos reuniones con el comité directivo y también reportamos como parte de nuestras reuniones financieras mensuales donde nos encontramos con estas metas. Reportamos el estado de las metas, los proyectos en los que estamos, desafíos, dónde nos encontramos desde una perspectiva de costos y de gastos y hacemos pronósticos. Como cualquier otra métrica comercial, tratamos nuestra meta de estos pilares de igual forma. La consonancia con el liderazgo, ese ha sido mi comentario, toda la presentación no lo enfatizaré más porque ya lo cubrí, pero diré que también reportamos a la junta directiva. Hacemos eso a través de nuestro comité de gobernanza y responsabilidad social corporativa, pero tenemos otros dos comités a nivel de junta de la empresa al que se reporta la métrica. Entonces vemos una consonancia e integración, lo cual ha sido increíble en toda la organización. Un entendimiento en cascada. La sostenibilidad es compleja. Estoy segura de que mis colegas aquí y muchas personas que tenemos en línea están de acuerdo. Esto se vuelve cada vez más complicado. Número uno, desde una perspectiva reputacional, desde los riesgos, por ejemplo, de vendernos como muy sociales o muy verdes en cuanto a los puntos de referencia. Estamos entrando al detalle de qué es realmente sostenible y qué no lo es. Y somos productos dirigidos por consumidores. Nos implicamos en términos de cómo nuestros productos se clasifican y si son sostenibles y no. Y esos son diálogos difíciles. Estoy segura de que las personas en la llamada están de acuerdo que la persona de sostenibilidad pues se encuentra en un punto difícil. Pero si lo pensamos como un un deporte de equipo y no solo un departamento, esto se integra no solo como funciones para discutir estos temas complejos como finanzas, el aspecto legal, el marketing, gestión de riesgos, para que todo esto sea tangible. Y también se requieren comunicaciones transparentes. Somos una compañía de 20 años que ha creado una base fuerte y mejorado nuestros reportes. Nuestro último reporte de sostenibilidad que presentamos incluyó como parte de eso el fundamento del reporte. Tenemos terceras partes que verifican nuestras métricas. Y si ven ese reporte, de hecho también hemos verificado casi todas nuestras métricas y nuestras metas, porque son importantes, son materiales para nosotros como una empresa, pero también incluimos una base del informe que define cuáles son esas métricas y cómo se miden. Y hemos sido transparentes en términos de cuando hemos tenido que hacer correcciones y enmiendas y lo que son, porque la sostenibilidad es compleja, hay mucha gente involucrada y hay un enfoque en el control de la divulgación. Entonces creo que es importante resaltar cuando han habido cambios o enmiendas con los cálculos todo eso. Creo que se presta muy bien a la reducción del riesgo reputacional. No diré eliminarlo, porque es muy difícil el hacer eso, y la sostenibilidad no es una, un tema tan directo, pero sí se minimiza cuando se hace que toda la gente de toda la organización en todo nivel participe. Oh, sorry. Sí, adelante. Was there a Adelante. question? Ok, thank you. Gracias, Pona, por tu intervención. Oh, I just, yeah, Y- no problem. I just Sí, have one more. disculpas. Solo tengo una cosa más que compartir. Pero puedo solo pasar otro minuto más, gracias. Really fast. Haré So, que sea breve. Ok. ¿Cómo nos aseguramos que la sostenibilidad sea estratégica y que haya una gobernanza robusta? Bueno, de vuelta, para nosotros, especialmente a luz de las regulaciones que surgen para Gildan, nos hemos enfocado en la creación del valor y eso sigue siendo clave, pero entendemos que el punto de referencia cambia rápidamente. La evaluación
de la competencia surge en muchas regulaciones. Ahora las regulaciones consideran competencias relacionadas a la sostenibilidad, incluyendo temas climáticos. ¿Cómo orientamos al equipo de gerencia? ¿Qué tipo de reuniones tenemos sobre la sostenibilidad? Y sí, nos reunimos, como dije, trimestralmente, no solo así, sino que en toda la organización trabajamos, pero también con la junta directiva. ¿Cómo nos aseguramos de que la junta sea informada y orientada de cuál es la educación a nivel de junta en esos temas, sin sobrecargarles? Porque hay mucho en lo que se pueden enfocar. Como dije también, el utilizar el marco TCFD, creo que están conscientes que en la Unión Europea hay un enfoque en los materiales. Para nosotros la fuerza de tarea de la divulgación financiera es un buen punto de partida para tratar de ver cómo se ve toda la implicación financiera. Y mis colegas ya lo dijeron después, los riesgos en aumento debido a la seguridad, debido a los climas extremos, ya sean olas de calor, incendio o algunos escenarios de clima, eso aumenta los costos para la organización. Y también en términos de precaución y seguridad para las personas que trabajan, asegurándose de que tengan espacios seguros en los que trabajar. Eso solo es un componente pequeño, hasta los riesgos transicionales, como la huella de carbono se da. La preparación para las divulgaciones, ya hablé de eso, tenemos terceras partes que evalúan nuestros informes. Este año lo harán de vuelta, especialmente porque las regulaciones se mueven más hacia la seguridad de los informes y eso nos lleva al riesgo reputacional, asegurándonos de que tengamos la diligencia debida para las declaraciones que hacemos y verificación, especialmente a la luz del querer venderse como muy social o muy verde. Gracias, Claudia, por dejar tomarme otro minuto. Creo que esto se enlaza muy bien con lo que presentaron mis colegas. Así que muchas gracias. Gracias, Pounan, y gracias. Y vamos a continuar en la segunda interrogante que te vamos a abordar más adelante. Nos has puesto ya en la parte práctica de lo que nos mencionaban tanto Luis como César, de cómo mantener la gestión reputacional, de cómo abordar los riesgos e integrarlo a una gestión estratégica de las empresas. Y vuelvo ahora a Luis. Luis, nos mencionaba y también nos mencionaba Pounan, ¿verdad? Nos mencionó César. Tenemos retos ante el tema de mantener una gestión reputacional. Lo mencionó César, que uno de los principales riesgos primordiales es el tema de desinformación y mala información que circula en las organizaciones. Hoy es más común ante las redes sociales poder generar un contexto no adecuado alrededor de una empresa y ante un entorno empresarial cada vez más complejo y que en algunos países por el entorno político, económico y social y ambiental, este puede ser más complejo. ¿Cómo podemos medir esa asertividad las empresas de nuestra posición en el mercado y poder medir esa reputación? ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera? ¿Qué mecanismos podemos utilizar en esta medición y cómo poderlos enlazarlo con una buena gestión de gobierno corporativo, fortalecido con una comunicación estratégica y tenerlo enfocado también, ¿por qué no?, ante una gestión de crisis cuando se nos presente o algún problema por algún escándalo o inclusive porque es una desinformación que circuló en redes? Mira, partamos de un hecho. Voy a enlazar mi comentario con mi comentario anterior, que es el que tiene que ver con la importancia de los intangibles. Y una de las claves de los intangibles es que tenemos que encontrar la manera de medir, porque como decía en mi comentario anterior, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces, en lo que nos presentaba Pounan, vemos que parte de su estrategia es modelar el impacto del cambio climático, el impacto financiero que pudiera tener los elementos del cambio climático, por ejemplo. Y esas son herramientas para medir aspectos que inicialmente no son medibles porque tú no puedes medir anticipadamente el efecto que tiene o que va a tener
un ciclón, como nos decía César. Y efectivamente hay modelos para predecirlo. Algo similar se puede hacer con la reputación. Con la reputación existen modelos de medición basados en básicamente percepciones, pero también basados en comportamientos que se asocian a dimensiones de modelos de medición de la reputación. Existen varios modelos, existen diversos modelos. En general, la reputación, hay empresas que tienen modelos específicos adaptados a su metodología. Nosotros en Pisolante utilizamos y trabajamos con varias de esas empresas y varios de esos modelos. Y uno de los aspectos importantes en la medición de la reputación es asociar esas percepciones a comportamientos medibles. Uno de ellos, por ejemplo, la intención de compra. Generalmente, y los estudios muestran que el consumidor tiende a preferir una marca y comprar un producto sobre el cual tiene una mejor reputación. Entonces, la intención de compra es una medida indirecta de la reputación. Otro elemento, y tiene que ver con la gestión de riesgos reputacionales. Y aquí enlazo y nos unimos los tres comentarios. La disposición a defender una marca, la disposición a creer en el mensaje que una marca o una empresa comunica, es mayor si existe una mayor confianza. Entonces, la confianza es otro elemento indirecto de medición. ¿Por qué? Porque si yo confío en una marca o confío en los líderes de una empresa, yo tiendo a darle el beneficio de la duda. En una situación de coyuntura, en una gestión de crisis, el beneficio de la duda es muy importante. Y como nos decía César, en un mundo donde la desinformación, la tergiversación de la información es un riesgo creciente, para una empresa es vital que tu interlocutor, tu público, tenga una confianza superior en ti a la que puede tener en tu competidor, porque en un momento de crisis, en un momento de desinformación, puede existir la mayor probabilidad de que esa persona diga el criterio de, oye, tal vez la acusación que están haciendo de X empresa o a X empresa, oye, probablemente sea falso, probablemente sea una campaña de desinformación. ¿Por qué? Porque yo creo en ello. Y yo creo en ellos por este factor, por este elemento, porque yo probé o he probado sus productos, porque en la construcción de la reputación, la experiencia es un elemento fundamental. Entonces, la reputación se construye no solo por la comunicación, sino por la actuación de la empresa y por la experiencia que tienen los públicos de la relación con sus productos o sus marcas. Entonces, hay elementos, como decía, para medir la reputación, y lo importante es definir previamente con las empresas que efectivamente hacen la medición, cuáles son las dimensiones, cuáles son las variables, y hacer una medición sostenida en el tiempo. Las mediciones de reputación no pueden ser mediciones instantáneas. ¿Por qué? Porque una medición instantánea es una foto y la reputación se construye a lo largo de un proceso
porque como decía, la reputación es un proceso de creación de confianza. Si yo me encuentro por primera vez con una persona a quien no he visto nunca, a quien no conozco, con quien no he tenido un trato, a quien no he conocido en su actuación, no puedo determinar cuáles son los valores que guían su vida, no puedo conocer su pensamiento, pues muy difícil que yo pueda generar una confianza instantánea hacia esa persona. Yo puedo tener una buena imagen, un amor a primera vista, como en las telenovelas. Se enamoran cuando se vieron al cruzar la esquina, pero esa seguramente no será una relación duradera. Entonces, efectivamente, así es la medición de la reputación. La reputación tiene que medirse a lo largo de un proceso. Generalmente, nosotros recomendamos hacer al menos, si no es posible hacer trackings de medición a lo largo de todo un año, por ejemplo, hacer al menos 2 mediciones en el año para poder comparar y evolucionar las mismas variables de las mismas dimensiones y poder ir ajustando la estrategia de gestión reputacional en función de los objetivos del negocio. Así que, en síntesis, ¿cómo medir reputación? 1, adoptando un modelo basado en unas variables que estén asociadas a la estrategia de la reputación y a la estrategia y objetivos del negocio. Y 3, siendo consistente en la medición a lo largo de un periodo suficientemente largo para poder hacer ajustes y ver la evolución de esa medición de reputación. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu respuesta. Y la vamos a complementar porque hay una pregunta del público más adelante que tiene que ver un poquito en ese abordaje de gestión reputacional. Con gusto. Y siempre en esta línea y este tema de la gestión reputacional, ante este panorama de riesgos globales que tenemos y que hoy en este informe del año 2024, los que ya tuvieron la oportunidad de leerlo pudieron ver y observar de que salen los riesgos como ya desglosados por países y por región. César, en la estrategia de sostenibilidad bajo criterios ASG, ¿dónde debemos tener más énfasis las empresas acorde al contexto latinoamericano, específicamente aquí en la región centroamericana, en donde tú ya mencionaste algunos riesgos globales en los cuales nos enfrascamos, pero específicamente en la región centroamericana como que tenemos algunos retos adicionales que deberíamos de poner más ojo las empresas? Bueno, pues digamos que la realidad de Latinoamérica, este año el informe trae una visión un poco, digamos, anteriormente lo presentaba de economías avanzadas y economías en desarrollo. Este año el reporte plantea un poco la visión de economías de altos ingresos, economías de ingresos medios altos, medios bajos y ingresos bajos. Y cada uno va a tener realidades totalmente diferentes. Si lo miramos Latinoamérica, la mayoría de los países vamos a estar ubicados entre los países de ingresos medio altos. Está la mayoría de los países. Los únicos de ingresos altos son Chile, Uruguay y Panamá. Panamá siendo Centroamérica, pero es un país relativamente pequeño. Y de los países de bajos ingresos están Bolivia, si la memoria no me falla, está Bolivia, no recuerdo si Honduras y me falta otro, no recuerdo, Venezuela, ¿sí? Como tal. De resto, todos los demás que están ahí. ¿Cuáles, digamos, esas realidades, por qué cambian? Porque si parte de la gestión de estos riesgos, pues, si hablamos de los riesgos de cambio climático, la adaptación al cambio climático y los riesgos que nos genera eso requieren inversiones importantes en algunos casos, en el caso de Latinoamérica, en infraestructura. ¿Para poder qué? Para poder adaptarnos a esa nueva realidad de clima. Entonces, cuando los países no tienen capacidad de endeudamiento y veíamos que hay un tema de desaceleración, pues definitivamente nos está colocando en un escenario complejo de gestionar. Tal vez las empresas y
Las compañías son las que primero pueden empezar a apoyar tanto al gobierno, a tener esa conversación de cómo empezar a entender el efecto que el clima tiene, o esos eventos extremos de la naturaleza, tiene en nuestras operaciones, en nuestro día a día. Anteriormente veíamos que llovía y pues nos acostumbrábamos a llover y ya, hoy en día realmente nos está cambiando la forma, el clima de cómo actuamos, ¿sí? Entonces, eso es una primera parte. Tal vez de las reflexiones, y si me lo permiten un poco, para proyectar también algo que tenía acá, eh, para poder acompañar un poco esa respuesta, Claudia, digamos, es qué deberían hacer las empresas, digamos, en algunos de estos riesgos, principalmente, si vemos por lo menos el riesgo de clima o eventos extremos de la naturaleza, pues lo primero que tienen que hacer las organizaciones es empezar a reconocer esa afectación del clima en nuestras operaciones para empezar a proteger los activos físicos, ¿sí? ¿De qué? De esos daños físicos, de ese clima extremo, esas lluvias extremas, esa sequía extrema, de definitivo, cómo nos va a cambiar. Dos, el tema de resiliencia de la cadena de suministro. O sea, si hoy empezamos a entender que el clima, y aquí hay una reflexión importante y tal vez Gildan lo tiene muy claro, y es el tema del consumo de agua, que lo mencionaba. Y nosotros en el pasado veíamos que el agua era un recurso disponible. Nosotros generalmente, si teníamos acueducto, abríamos la llave y el agua estaba ahí. Si teníamos que ir a un río, teníamos las fuentes hídricas abundantes y teníamos agua. ¿Eh? Hoy en día estamos empezando a entender que esos tipos de recursos son limitados, son escasos y que la dependencia del negocio de ese tipo de activos es súper importante. Anteriormente no lo veíamos, no lo pensamos. Entonces, cuando empezamos a hablar de la resiliencia de la cadena de suministro, tiene que empezar por entender un poco cuáles esos efectos del cambio climático, tal vez lo mencionaban, y hay un marco de TCFD, que al final es el marco para reconocer efectivamente cómo el cambio climático o el clima afecta a un negocio. ¿Eh? Y eso es algo por donde deberíamos trabajar. Después hay otro planteamiento también que se llama TNFD, que es cómo la naturaleza afecta o la biodiversidad afecta al negocio. Y ahí tendremos que ver otro tipo de análisis para poder eso. Pero esos elementos hoy tienen una incidencia importante en mis cadenas de suministro. Si yo soy una compañía que produce alimentos y bebidas, ¿cuál es el clima? ¿Cómo va a afectar mi disponibilidad de materia prima para poder procesar mis productos? Si yo soy una empresa como de ropa, de vestuario, que consume importantes niveles de agua o que tiene una dependencia de algunos recursos naturales y hacen parte de su cadena de suministro, ¿cómo me afecta? Voy a poner un ejemplo importantísimo en las cadenas de suministro que anteriormente no lo veíamos, y es el caso del Canal de Panamá. Anteriormente el Canal de Panamá, digamos, nunca había tenido una sequía y teníamos el lago Catún, que era el que, digamos, surtía de agua para poder mantener el equilibrio en el canal, y empezamos a tener la sequía y el lago también se seca y definitivamente afectó todas las cadenas logísticas mundiales eh, con un incremento en precios, con demoras en la entrega y adicional, si lo vemos, el efecto que tuvo eso o que tiene eso en Panamá fue incluso la pérdida de la calificación de riesgo que tenía como riesgo país, porque sus ingresos dependen del canal. ¿Eh? Y lo vemos, es un tema de agua, es un tema que cambió la dinámica, con una problemática adicional. Cuando vemos el efecto global a nivel de clima, resulta que anteriormente las rutas de los polos, de los casquetes polares, eran rutas que no eran navegables o que eran navegables en ciertas épocas del año por los temas del hielo y que era difícil y costoso y por eso se pasaba por Panamá. Hoy estamos ante un escenario que esas rutas se han abierto y anteriormente si eran de 3 meses, hoy las podemos tener de 6 o de 7 meses. Lo que quiere decir que en el caso de Panamá, también sus ingresos se van a ver afectados, no solo por la sequía del canal, sino porque hay rutas alternas más rápidas, más eficientes, menos costosas,
Y eso nos lleva también a pensar que podríamos como compañías tener dentro de mi cadena de resiliencia, de mi cadena de suministro, rutas alternas. Entonces también, si lo vemos desde la perspectiva de Panamá, muy malo por la caída de los ingresos fiscales. Si lo vemos para otras compañías, son nuevas oportunidades para ser más resiliente a mi cadena de suministro. Entonces, miren cómo el clima empieza a jugar con mis cadenas de suministro, cómo el clima me afecta mi protección de activos. En los temas de los temas de inteligencia artificial y los temas de esos riesgos ESG, esto nos lleva a pensar un poco cómo las organizaciones se tienen que transformar para ese nuevo futuro, eh, digamos, tecnológico. Tal vez el tema de la inteligencia artificial no lo mencioné antes, pero es de los cambios más grandes que está sufriendo la humanidad. Incluso dicen que desde la época de la máquina de vapor. Anteriormente tenemos internet, sí, pero no hubo tanto cambio como hoy, que genera desplazamiento de nuevas tecnologías y de mano de obra o de reemplazo de mano de obra, y hacer cosas que anteriormente nos tomaba demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, esto requiere que las organizaciones también se vuelvan ágiles o se transformen para esa nueva realidad de negocio. Y ya lo mencioné con los impactos sociales que podría tener en mano de obra o en desempleo o en temas. Con otro elemento adicional que requiere innovación organizacional. Poco se invierte en investigación y desarrollo en Latinoamérica. Poco se invierte en formación de otras profesiones que nos permitan a nosotros como Latinoamérica estar a la vanguardia para proveer servicios a ese nuevo modelo que llamamos de nearshoring, el friendshoring. Estábamos muy concentrados en manufactura. Se habla hoy por lo menos de traer manufactura que estaba en Taiwán o que estaba en otras partes de Asia, pero que era manufactura de chips o de tecnología, y definitivamente no tenemos la mano de obra en Latinoamérica con esos niveles para poder afrontar esos procesos de transformación. Tal vez de ensamblaje y de integración sí, pero no de procesar, no de fabricar esas nuevas chips o tecnologías como se quiere. Y eso producto de todo ese conflicto entre China y no sé si lo han visto, entre China y Estados Unidos, donde vetan a ciertos manufactureros o compañías de manufactura de tecnología. Eso nos lleva a tener que tener innovación organizacional. Eso nos lleva a replantear modelos. Son oportunidades de negocio, pero también nos replantea. Entonces, en conclusión, este, digamos, es como el resumen de dónde debería estar una compañía trabajando en todos sus eventos de ESG. Uno, desde la protección de los activos, de poder reformular su cadena de suministro y hacerla cada día más resiliente. Dos, agilidad estratégica en el término de poder entender y direccionar esos riesgos de futuro para alistar la organización. Y tres, el tema de innovación como inteligencia artificial, cómo la voy a adoptar y cómo me va a afectar la inteligencia artificial. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias y creo que has abordado muy bien la pregunta para el contexto que nos toca aquí en Latinoamérica y estos retos que enfrentamos. Y continuando con estos retos que enfrentamos para POUNAM, ¿cuáles serían esos desafíos claves desde la perspectiva, digamos, de la experiencia de Gildan, ¿verdad? En la medida que el panorama de sostenibilidad continúa evolucionando y que, como tú bien lo mencionaste, esto es ágil, va cambiando dependiendo de las situaciones que se van presentando. ¿En qué debería pensar el Consejo de Administración desde una perspectiva de gobernanza? Yeah, that's a great question. Sí, esa es una buena pregunta y estaba reflexionando cuando escuchaba los comentarios de Luis y de César. Algo que hemos estado discutiendo bastante como organización es cómo nos aseguramos de que tengamos buen control de los datos y buen control de la divulgación. No es un desafío para nosotros, sino que para muchas empresas. Creo que escuchamos, por ejemplo, el que las compañías piensen si necesitan, digamos, una posición específica para manejar los datos y control de datos. Pero una de las reflexiones que tuve y está en consonancia con los comentarios de mis colegas son las preguntas de el factor de los negocios subyacentes.
O sea, el tener buenos datos es una cosa, el hacer informes de los datos es una cosa, pero todo el mundo, especialmente en esta era, puede tomar los datos y malinterpretarlos, malinterpretar qué representan esos datos. Así que es importante para la compañía también tenga una buena comprensión de cuáles son esos factores subyacentes de las operaciones. Eso va a tomar tiempo. Creo que estamos entrando en una fase en donde hay más regulaciones basadas en la divulgación y esfuerzos para la divulgación. Lo otro sobre la reputación y la gestión también es, y en lo que pensé, lo que deberían pensar las juntas directivas. Solo para cerrar en ello, las juntas directivas deberían de pensar en, bueno, estoy reportando, estoy informando, pero ¿qué quiere decir eso? Hacerse esas preguntas y trabajar con los equipos de gerencia. Vuelvo a mi comentario. La sostenibilidad es un deporte grupal. Hay que incluir a estas personas en esa organización y tener profesionales de sostenibilidad, de riesgo y desarrollo comercial que lo ven más allá, ven cuáles son las tendencias para traducirlas y tener esas conversaciones activas sobre qué significa eso para el negocio, qué significa para la estrategia organizativa y comercial va a afectar la distribución del mercado, ese es otro tema. Algo que te enfrentamos también es que a nivel de producto, nos tenemos que asegurar que los argumentos que hagamos sobre sostenibilidad sean claros y al mismo tiempo trabajar en un panorama en donde esto está por todo lado, asegurándonos de que nuestros argumentos sean claros y que articulen ese valor a los consumidores finales. Creo que esas son algunas de las ideas que se me vienen a la mente. Desde la perspectiva reputacional también, asegurarse de que las juntas consideren cómo todo esto está interconectado. Por ejemplo, César, creo que usted mencionó cómo esto afecta nuestras decisiones de adquisición. Puede que hayan indicadores financieros que están bien establecidos, pero al incluir otras personas en esa discusión, por ejemplo, alguien que como nuestro ejemplo, nuestro equipo está siendo incluido en esas conversaciones para cuantificar los factores no financieros. Por ejemplo, cuál es el costo de las tensiones del agua o cuál es la interrupción de la cadena de suministros si los puertos cierran y en qué tenemos que pensar e invertir hoy y cuál es el beneficio a largo plazo de hacerlo. O si esperamos hasta que tengamos que invertir y allí pagaremos más como resultado. Esos son algunos elementos que tal vez no son consideraciones usuales en las operaciones de las empresas, pero que están poco a poco caminando hacia esa agenda. Los datos en sí solos no son el punto de partida nada más. El, es un buen punto de partida tener datos robustos, pero luego indagar en los factores subyacentes del negocio y tener la pericia dentro de la organización o externa para traducir e incluir los factores no financieros en la ecuación es importante. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les agradezco a los tres. Tenemos algunas consultas del público. Vamos a tratar de abordar algunas porque tenemos varias y por temas de tiempo, porque estamos hasta las 10:30 programados, vamos a tratar de cubrir algunas de las interrogantes que tenemos del público. Creo que ha sido una conversación muy rica en tema de sostenibilidad, viéndolo desde el tema de gestión reputacional, desde el tema de riesgo, desde el tema de estrategia ya implementada a lo interno de una empresa global. La primera pregunta que tenemos es para César, precisamente. Tenemos aquí, ante el tema de cohesión social, polarización social, que preocupa mucho a los gobiernos centroamericanos y latinoamericanos en general, César. ¿Qué recomendaciones darías en temas de gestión de riesgos? Nos preguntan. ¿Qué deberíamos de prepararnos las empresas? Porque esto no es un tema que va a cambiar fácilmente. ¿Qué deberíamos de considerar las empresas? Porque ese tema se nos va a presentar. Y es un tema al cual vamos a tener que estar trabajando constantemente. Claudia, definitivamente es muy buena pregunta porque hoy en día en Latinoamérica algo de los mayores riesgos que tenemos es el riesgo político, ¿cierto? Ese riesgo político es la posibilidad de que decisiones de autoridad nos cambien el entorno de negocios. ¿No?
Y mira cómo se empieza a conectar ese riesgo político con ese riesgo de desinformación. Y les había mencionado que lo iba a trabajar más adelante. No lo había tocado. Y resulta que hay que estar muy presente y por eso la comunicación es importante y tener mecanismos de comunicación, de escucha y de hablar claramente para evitar todos esos temas de polarización y de daño a la reputación. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que parte del riesgo de desinformación se puede presentar en aquellos gobiernos autoritarios que quieran utilizar esa inteligencia artificial para mandar mensajes sesgados y poder callar, digamos, a sus opositores, ¿sí? Eso es un riesgo latente en todas las economías, en todos los países del mundo. Latinoamérica muy susceptible. Tal vez un dato interesante, este año se espera que más del 60% de la población mundial elijan a sus gobernantes. Y es ahí en las campañas políticas donde empiezan a salir esos mensajes sesgados como tal. El 60% de la población mundial involucra India, que ya nos toma un poco parte de eso, pero si lo vemos en términos de las economías del PIB, está el 50% del PIB está en juego hoy en la democracia. Estados Unidos está a puertas de elecciones. Lo mismo en Europa, varios países de Europa van a estar a puertas de elecciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Tener mecanismos para poder anticiparse al riesgo político, tienen que tener mecanismos de escucha. Creo que el tema de controlar la comunicación y hacer la comunicación muy transparente es algo súper relevante en este sentido, sobre todo porque vamos a tener posiblemente las compañías nos pueden utilizar como caballitos de batalla para sus discursos políticos y es ahí donde tenemos que estar muy atentos en estas geografías. Ya tuvimos el caso de Venezuela desde la época de Chávez y Luis yo creo que nos puede contar un poco más de la experiencia de esos discursos populistas y autoritarios, cómo pueden acabar con una sociedad, con un negocio y definitivamente el tema de migración que generó esa violencia política de Venezuela que obligó a una migración masiva por todo el continente, pues definitivamente estamos expuestos a eso. Las compañías estar muy atentos a ese riesgo político, gestionar muy bien su reputación frente a los órganos de control. Creo que algo importante y es mantener una comunicación clara hacia sus stakeholders sobre sus aspectos de incidencia de negocio que tengan que ver esas relaciones con gobierno, de tal forma que no nos utilicen como caballitos de batalla. Gracias, César. Muchísimas gracias. Y siempre en la línea de ese mismo tipo de preguntas para Luis, en temas de vocería en las empresas, ante una crisis que se nos podamos ver involucrados como empresa, ¿qué debemos de considerar ante una gestión reputacional en ese tema de vocería cuando tenemos que responder ante una crisis que se nos presenta? Mira, hay un elemento clave, que es la preparación. Y la preparación tiene que ver con dos aspectos o con tres aspectos. Uno, la estrategia, porque en una situación de crisis, el elemento de tu voz es muy importante y debe estar incluida en tu estrategia de respuesta o de gestión de una emergencia o de una situación de crisis. ¿Por qué? Generalmente hay el temor de decir no voy a hablar o yo solamente voy a decir esto, y hay un elemento, y nosotros en Pisolante tenemos una imagen, es que la imagen del vaso medio lleno y del vaso medio vacío. Si tú dejas el vaso medio vacío, alguien lo va a llenar por ti. Por eso es tan importante el tema de prepararse para incorporar la vocería en las estrategias de manejo de crisis. Uno, preparando a los voceros. Los voceros tienen que tener habilidades de comunicación que no se aprenden de un día para otro, que no son las mismas habilidades de comunicación que puede tener un buen ejecutivo en una presentación ejecutiva. La vocería en situaciones de crisis demanda otras habilidades
y no todos los ejecutivos tienen las habilidades para ser voceros en una situación de crisis. Eso hay un tema importante. Otro elemento es la preparación de las piezas, de los materiales, de los mensajes, de las posiciones. Cuando trabajamos en la gestión o en la definición de manuales de gestión de crisis, generalmente incluimos los modelos, o lo recomendable es incluir los modelos de comunicado. No podemos adivinar con una bola de mago exactamente qué va a suceder en la crisis que está por venir y que ojalá nunca llegue, pero ¿y si llega? Tenemos que estar preparados. Si estamos frente a un ataque cibernético, por ejemplo, que es otro de los riesgos que César en la lista que nos ha mostrado está allí presente y que en este momento en todo el mundo está expuesto a riesgos de ciberataque. En la mitad de un ciberataque no podemos sentarnos a pensar qué voy a decir, qué voy a comunicar. No, hay que tener preparados modelos y eso es muy importante también en la gestión de la vocería. Así que elementos son muy importantes. La vocería tiene que ver además con la selección de la persona adecuada. A veces es preferible un vocero técnico que dé datos precisos, que pueda manejar la situación crítica desde una perspectiva de profundidad en el tema y no necesariamente el vocero, digamos, corporativo, que puede ser mucho más generalista, que puede ser la persona que se dirige a la diversidad de audiencias. Y con esto cierro el comentario. Las audiencias que son la contraparte del vocero. También en una estrategia es muy importante, probablemente no se necesite un vocero, se necesiten varios voceros de acuerdo a las distintas audiencias. Entonces, fíjense cómo no pasa simplemente por ser la selección de la persona que mejor hable en una situación. Hay que ver la estrategia desde distintos perspectivas. Pero voy a aprovechar tu pregunta, Claudia, porque quiero conectarla con algo que decía César y que tiene que ver con la pregunta anterior. Y César, si me permites complementarte algo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la inteligencia contextual y lo que de alguna manera Punan decía de que tenemos que conectar los distintos elementos porque todos tenemos realidades diferentes, decías en alguna de sus intervenciones, y efectivamente tenemos que tener lo que nosotros llamamos inteligencia contextual, es eso, esa escucha, esa observación, conectar elementos y poder definir cuál es la estrategia adecuada para interpretar el entorno en función de la estrategia que nosotros tenemos. Porque el entorno, uno, es cambiante y dos, para una empresa regional o una corporación regional, en Centroamérica en particular, hoy el entorno de El Salvador es distinto al entorno de Honduras y lo hemos visto, el entorno de Panamá, tú mencionabas, César, lo que ha impactado en Panamá el tema del canal. Entonces, efectivamente, eso se tiene que ver desde un punto de vista mucho más integral y conectar los elementos en la gestión, no solo de la reputación, y aquí conecto con vocería, porque los voceros tienen que ser capaces de entender ese contexto, esa relación que están todos los elementos para integrarla en su estrategia, explicarla correctamente a sus distintas audiencias y completar una gestión de reputación adecuada. Muchas gracias, Luis. Y bueno, viendo este tema de los contextos, precisamente como que hubiéramos estado listos con las preguntas del público. Alguien del público nos hizo, bueno, Gildan está, como sabemos, está ubicado en muchos países y nos consultan cómo han logrado mantener esa estandarización.
¿Cuál es el secreto para poder mantener esa estandarización de un tema de sostenibilidad ante una empresa que está ubicada en diferentes contextos y operando en diferentes contextos? Y la complemento con otra pregunta que también nos hacen. ¿Cómo hacen con esas nuevas generaciones que entran y cómo los mantienen dentro de sus operaciones a los nuevos requerimientos de retención de personal? So thanks, Claudia. Gracias, Claudia. Primero que todo, solo quiero decir antes que este panel termine. Gracias por asegurarse de que esta discusión haya sido inclusiva, con traducción simultánea en vivo y en persona. Es increíble. Y también tan innovadora. Estoy muy impresionada siempre. Y también solo tener la oportunidad de hablar, pero también de entender y escuchar a Luis y a César y a su como su experiencia tan bien establecida. Es increíble. Gracias a ambos. Yo he disfrutado muchísimo escucharles a ambos hablar hoy. Para contestar la pregunta sobre la estandarización, saben, esa es una compañía muy interesante con la que he trabajado. Tengo que darle mucho crédito a Gildan. Solo he estado con la empresa ahora unos 3 años, pero algo que diré es que mi líder, de hecho, está en Honduras, mi jefe, y yo estoy en Montreal. Y yo mm, soy parte de un equipo global. Creo que hubo un buen artículo que acabo de leer que dice, nadie trabaja en una isla, todo ahora está integrado a través de equipos y de la tecnología. Diré que tenemos buena comunicación y buena colaboración cruzada, lo cual es clave, especialmente en cuanto a sostenibilidad. Definitivamente tenemos que tener en cuenta las consideraciones regionales. Luis y César mencionaron esto y eso es muy importante, pero el también incluir esa perspectiva diversa de diferentes aspectos también es importante. Vemos estos temas de forma más holística para asegurarse de que estén integrando los riesgos sistémicos potenciales, asegurándose de que los estándares que establecen sean válidos o ver si tienen que actualizarse considerando el panorama. Esta revisión constante, el ver esta evolución rápida con el elemento del riesgo, pero también con la regulación, es muy importante. Eso es sobre la estandarización, tener un equipo cruzado, multifuncional y asegurarse que los estándares sean relevantes y luego trabajar entre funciones para ver operacionalmente en el campo si siguen funcionando o no. Estos son algunos elementos que diré. Otra cosa es la generación más joven y cómo se les involucra, es complejo. Creo que hacemos una encuesta, hemos hecho una encuesta global y eso nos ayuda a entender cuáles son los temas que le importan a la fuerza laboral que tenemos y también mundialmente qué significa para nosotros. Tenemos ese mecanismo y luego en las instalaciones de manufactura tenemos buzones de sugerencia, aplicaciones para presentar quejas en los teléfonos a través de las cuales las personas empleadas pueden presentar sus quejas y ayudar a revisarlas. Nos ayuda también a descifrar si hay algún tema subyacente que puede que no conozcamos, que las personas empleadas notan que podemos abordar. O tal vez si hay un chance de mejorar o incluir sugerencias para que la empresa sea más fuerte, más competitiva, eso. Pero creo que el compromiso y la participación es clave. Y otro tema, y esto viene de mi parte, pero yo soy profesional en sostenibilidad. Creo que la generación más joven está enfocada en el impacto. Tengo hijos que son casi adultos en la casa y el tema de sostenibilidad se presenta en su educación, en sus conversaciones del día a día. Es interesante escuchar los comentarios hoy porque hablamos de fuegos, incendios, climas extremos. Lo enfrentamos en Canadá, aquí también. No solo es un problema local, sino que está en todo lado. Creo que las personas quieren trabajar
en aquello en lo que pueden hacer un impacto significativo. Y como empresa tenemos ese enfoque. Eso es verdaderamente en cascada a todo nivel. Me gusta pensar que desde nuestra perspectiva, esa es una consideración clave, que uno puede ir al trabajo y hacer un impacto global y local en algunos casos. Eso es parte de ese compromiso también. Muchas gracias, Paula. Y bueno, tenemos solo para una última consulta. Se nos van a quedar varias, pero la verdad que este panel ha sido, yo personalmente lo he sentido un deleite y se los agradezco a los tres porque ha sido excelente, hemos aprendido mucho. Y hay una pregunta para César, la última que puedo colocar ya, es cómo se está incorporando los procesos de inteligencia artificial en los procesos de sostenibilidad y qué medidas se están tomando para garantizar la ética, la transparencia y también esto que no tengamos estos riesgos que se nos están presentando de desinformación. Bueno, hay dos preguntas. La primera, el tema de inteligencia artificial, pues digamos que hay muchos desarrollos tecnológicos. Tal vez, y si me permiten, voy a presentar una gráfica ya para cerrar. Perdón, un segundo. Donde, y creo que conecta muy bien con el tema de inteligencia artificial, con el tema de sostenibilidad. Permítanme un segundo. Ah, sí, aquí está. Digamos, es, digamos, una gráfica que nos está mostrando cuáles las inversiones que se han venido haciendo, miren, desde el año 2011 al 2021 para los temas de cambio climático. Aquí, digamos que llevamos a 2021, se habían invertido 1.265.000 que se había hecho para poder atender el tema de financiamiento climático. Sin embargo, esta estimación que tenemos acá, la gráfica nos muestra es cuánto deberíamos invertir adicional para poder efectivamente atender esos efectos del cambio climático y posiblemente no necesariamente revertirlo, pero sí empezar a adaptarnos a esa nueva realidad de cambio climático. ¿Sí? Entonces, miren que estamos hablando que deberíamos estar hablando en una media más o menos de 10 billones. O sea, ¿esto cómo se va a lograr? Esto se va a lograr con mucho el tema de tecnología y de inteligencia artificial que nos permita poder hacer inversiones más efectivas. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva negativa, nos falta mucho por hacer. Pero creo que llegó la inteligencia artificial para podernos ayudar a resolver problemas complejos y hacer inversiones. Muchas de estas inversiones hoy en día se están dando en compañías que tengan una fuerte orientación a la gestión de los riesgos ESG, adicional en startups que estén desarrollando tecnologías en ese sentido. El año pasado o hace 2 años, tal vez, Naciones Unidas en República Dominicana, yo vivo en República Dominicana, estuvimos el Summit de clima, fue acá, y yo participé precisamente en el Summit que estábamos hablando de cómo las tecnologías van a ayudar al tema de cambio climático. Había una startup que contaba lo que ellos estaban haciendo y era como con inteligencia artificial estaban desarrollando algas para que capturaran más carbono, todas esas emisiones de carbono. Y eso era parte del uso de nuevas tecnologías, parte de estas inversiones que les planteo acá que se deben hacer. Y es ahí donde esas inversiones, desarrollo de soluciones innovadoras, van a permitirnos contrarrestar todos esos efectos del cambio climático o empezar a sacar provecho. Si lo vemos desde la perspectiva de hay un nuevo negocio ahí, súper chévere porque podríamos desarrollarlo, el capital y las inversiones van a ir a ese tipo de compañías que están en inteligencia artificial y si tiene el doble componente definitivamente del tema de cambio climático, pues mucho mejor. ¿Sí? La segunda parte de la pregunta, ¿la recuerdas, Claudia? Que no me quedó, ¿no la recuerdo? ¿Qué medidas se están tomando con la inteligencia artificial para garantizar que se está tomando en la gestión de la ética y la transparencia en los algoritmos de la inteligencia artificial?
Bueno, ya les mencioné que como el tema de inteligencia artificial funciona para lo bueno, funciona para lo malo, parte de esto y el tema de ética es un tema de la transparencia de la información y la calidad de la información. Creo que es importante también las compañías y Luis de pronto nos puedes mencionar un poco cómo estamos utilizando inteligencia artificial también para hacer un doble chequeo sobre la misma información que se está publicando. Hoy los medios de prensa o que son, digamos, de los más formales, están utilizando eso para verificar información que se está publicando. Y esos son con herramientas de inteligencia artificial que te van y te dicen, oye, lo que están diciendo acá es real, es parcialmente real o es totalmente un fake. Eso es parte de esa ética como tal del uso de esa información. Hay un dilema ético hoy en día y es el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de armas de guerra. ¿Sí? Hay, digamos, todo el tema de la guerra entre China y Estados Unidos ha llevado a que se generen algunos protocolos para que ese tipo de tecnologías no se llegaran a utilizar en un escenario de guerra porque estaríamos a merced de muchas cosas que podrían pasar el tema ético. Europa trabaja muy fuerte en temas de regulación de inteligencia artificial, tratando de precisamente dirimir esos dilemas éticos. Tal vez hace poco estaba en una conferencia también donde hablaban, el modelo americano es un modelo más que deja hacer y después revisamos y tomamos acción. El modelo europeo es un poco más restrictivo o más anticiparse a generar regulación para evitar problemas futuros. Y estamos ahí, digamos que los dos van a tener unos desafíos importantes en la ética desde la regulación y en el otro de la autorregulación para poder hacer un uso adecuado de este tipo de herramientas que nos cambió la vida o nos está cambiando la vida. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, ya no hay tiempo para más. Teníamos como 5 preguntas más, pero no tenemos tiempo para más. Entonces, vamos a proceder a tomar una foto grupal. Les pido a todos que enciendan sus cámaras para dejar plasmado este momento. Yo agradezco tanto a César, a Luis, a Pounam, porque ha sido un deleite escucharlos hoy. De verdad, nos han puesto en un contexto bastante claro y actual de cómo manejar el tema de sostenibilidad, el tema de ASG, el tema de gestión reputacional, el tema de gestión de riesgos y cómo utilizar la información que nos arroja el informe global de riesgos también y cómo vincularlo a nuestro negocio y a nuestra gestión reputacional. De verdad que se les agradezca en nombre de Fundarse este excelente panel que nos han dado el día de hoy. Y procedemos a recibir las instrucciones de Jocelyn Galvez, nuestra especialista en comunicaciones, para la fotografía grupal del día de hoy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Vamos a hacer diferentes grupos. Actualmente tenemos 4. Entonces les vamos a pedir a cada uno que pueda encender su cámara, puedan sonreír, por favor, a la cámara. Pueden mantener sus micrófonos apagados también. Y pues vamos a comenzar con los primeros grupos. Pueden ver a la cámara y sonreír por un tiempo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sigan sonriendo, por favor. Tenemos 6 grupos ahorita. Vamos por el segundo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Okay, vamos a ver si... vamos al tercer grupo. Permítanme. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos al cuarto grupo. Sigan sonriendo, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y número 5. Sigan sonriendo un poquito más, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ya este es el último grupo. Sonríen, por favor. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y les recordamos que mañana empieza la jornada presencial el 22 y 23 de mayo. Los esperamos en el Salón Emprendedores de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, donde contaremos con más conferencias, más paneles empresariales, las visitas técnicas, las ruedas por Alianza por la Sostenibilidad y la Expo Sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos y todas. Tengan un exitoso día. Un placer.